Yo creo que la filantropía al final del día termina siendo ese acto generoso de poder compartir. Mucha gente lo trata de asimilar con riqueza. Y yo te diría que no tienes que ser, que tener una riqueza extraordinaria para ser filántropo. Yo creo que es más tus ganas de dar por el otro, de ese amor al prójimo, que realmente es lo que significa la palabra. Y eso realmente es muy bonito. La gente suele confundir filantropía con caridad. La filantropía también puede ser estratégica. La filantropía puede tener un tono cercano a la inversión de impacto, que es lo que llamamos venture philanthropy. Entonces, la filantropía realmente es muy amplia y es lo que, digamos, yo lo plasmo mucho en lo que llamamos el continuo de capital. ¿Hasta qué momento quiero que esos recursos que estoy entregando para otro sea simplemente por caridad o tengan un retorno más riguroso, más social? Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde entrevistamos a emprendedores y referentes del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más. El día de hoy tengo el gran gusto y honor de conversar con Carolina Suárez. Caro es CEO, Chief Executive Officer de Latimpacto, una potentísima red que involucra todo lo que es inversión de impacto, filantropía y mucho más, que Caro nos comentará, y que está realmente haciendo un cambio en Latinoamérica. Así que gracias, Caro, por sumarte a Conversaciones con Impacto. Ahí ya podés presentarte brevemente. Dani, es un gusto enorme estar en Conversaciones con Impacto con una persona tan maravillosa como tú que también está creando cambios. Para mí es un honor. Le llevábamos cuadrando esta conversación meses atrás y con muchas ganas de poder compartir, de poderte escuchar y poder compartir con tantas personas interesadas en los temas de impacto. Así que muchísimas gracias también. Como dices tú, buenos días, buenas tardes, buenas noches, independiente del momento que nos estén oyendo. Y lo más importante es sembrar una huellita en cada una de las personas que hoy se están sumando a este podcast y que están dedicando un ratito para inspirarse básicamente, que eso es lo que buscamos tú y yo y que nos une tanto. Fenomenal. Y gracias por tus palabras, Caro. Tremenda referente para mí y para muchos en la región. Bueno, quiero arrancar un poquito, y estuve investigando un poquito acerca de tu historia y demás. Si podemos ir atravesándola, ¿no? Pero ¿cómo es que una abogada, ¿no?, de la Universidad del Rosario, corregime si no estoy bien, se empezó a meter en temas de inversión, de impacto, filantropía? Contame un poquito de esos primeros pasos en la AFE, en Colombia y demás. Vale, sí, efectivamente soy abogada de profesión, con maestría en Derecho, LLM en Derecho Internacional de los Negocios, y tuve la fortuna de trabajar como abogada corporativa por un tiempo. Me encantaba mi profesión, pero estuve marcada por dos hechos fundamentales. Uno, y el principal, tener un suegro maravilloso, un filántropo que yo creo que fue la persona que más me ha inspirado. Mira. Hoy no está en este mundo, pero me sigue inspirando y sigue siendo mi luz. Y dos, la fortuna de haber trabajado con una organización que siempre ha estado muy comprometida con lo social, como es la organización Corona, la familia Chavarría, pero a su vez con su fundación. Y fue trabajando como abogada corporativa de Organización Corona. Tuve la fortuna de interactuar con la fundación y de ahí empecé a adentrarme en los mundos de la filantropía, de entender más el mundo fundacional y entender que podía poner al servicio mi carrera a temas que generaran mayor impacto. A mí, hay una referente mía que siempre le digo, gracias a ti estoy acá, que es Marta Lucía de la Cruz, que hoy día trabaja para Fundación Alpina,
que ella me motivó a llegar a ese mundo. Todo pasa por algo. Yo siempre digo que todo es una oportunidad. Y en ese momento, año 2005, estaban remodelando las oficinas corporativas de la organización Corona y metieron en un solo salón a la fundación y al área legal. Y ahí como que empezaron mis primeros pinos y yo me enamoré, siempre estaba enamorada del sector social, de generar algo que te quede más a ti ¿cómo fue mi día de trabajo? Bien, revisé tal cosa, llegué a la casa, sino qué cambio estoy creando. Entonces ahí me entré en el mundo de la Fundación Corona, trabajé con Emilia Ruiz, una jefe también que me inspiró cantidades, y de ahí ella me dio la oportunidad con 9 fundaciones más, de las más relevantes en Colombia, que me pidieron redactar los estatutos de lo que ellos querían llamar una asociación de fundaciones, que es lo que hoy conocemos como AFE Colombia. Entonces, como abogada redacté los estatutos, claramente no es mi perfil en esa época, estamos hablando de 16 años atrás más, no era para ser directora de una asociación, estaban buscando un perfil de exministro, que hablara muy cercano a los órganos de gobierno, entonces, claro, pues no era mi perfil, yo estaba llegando recién al mundo de la filantropía, pero por cosas de circunstancias, como dice Pablo Gabriel Obregón, por accidente llegué ahí, a la AFE, de manera temporal. Dijeron, arranca con este proyecto de manera temporal, mes que llega el exministro. Y el exministro nunca llegó, y yo me quedé por 10 años en la AFE. Mira, menos mal que no llegó. Sí, fue un aprendizaje maravilloso, y siempre aprendiendo. Yo creo que en estos temas de impacto, tú nunca dejas de aprender. Yo creo que es incorrecto quien diga que es un experto en temas de impacto, que es un experto en temas de venture philanthropy, que es un experto en medición de impacto, porque este mundo es muy cambiante. Y si fuéramos expertos, pues no tendríamos los desafíos que tenemos hoy día para cumplir la Agenda de Desarrollo Sostenible, no tendríamos inequidad, no tendríamos tantas circunstancias tan desafiantes que tenemos como humanidad y como planeta. Y estoy anotando acá, ¿no? Un poquito, si pudieras definir, quizá no muchos conocen, ¿qué es la filantropía, no? Sí, yo creo que la filantropía al final del día termina siendo ese acto generoso de poder compartir. Mucha gente lo trata de asimilar con riqueza, y yo te diría que no tienes que tener una riqueza extraordinaria para ser filántropo. Yo creo que es más tus ganas de dar por el otro, de ese amor al prójimo, que realmente es lo que significa la palabra, y eso realmente es muy bonito. La gente suele confundir filantropía con caridad, algo que yo me he opuesto permanentemente, sin demeritar la caridad. Creo que son temas, la filantropía puede darse a manera de caridad, pero la filantropía también puede ser estratégica, la filantropía puede tener un tono cercano a la inversión de impacto, que es lo que llamamos venture philanthropy. Entonces la filantropía realmente es muy amplia y es lo que, digamos, yo lo plasmo mucho en lo que llamamos el continuo de capital. ¿Hasta qué momento quiero que esos recursos que estoy entregando para otro sea simplemente por caridad o tengan un retorno más riguroso, más social? Entonces no puede ser cualquier organización que yo destino mi dinero o quiero un retorno financiero. Entonces hay que entender ese espectro amplio de la filantropía, pero entendiendo que todos, por naturaleza como seres humanos, en algo en el corazón somos filántropos. Me parece muy interesante esto que decís de que en realidad no tiene que ver con riqueza, sino con la acción final, ¿no? Que puede ser, obviamente, puede ser una donación, pero también puede ser estratégica, ¿no? Y debiera ser cada vez más estratégica. Claro. Pero hay momentos en que tú tienes un desastre natural, en que tú ves unas necesidades que tú como ser humano tienes que colaborar. Yo no estoy, digamos, en contra de la caridad. Hay momentos en que como seres humanos tenemos que ser caritativos. Y hay momentos en que yo digo, bueno, también tengo que evolucionar esa caridad y no lo que llamamos ese giving away, sino hacerlo de manera mucho más rigurosa. Y en ese sentido, ya no es yo como individuo, sino cómo me apalanco en fondos de impacto, cómo me apalanco en las fundaciones, en los fondos de inversión, en aceleradoras, que es algo que hemos trabajado contigo. Entonces, cómo apalanco con otros vehículos. Pero siempre lo más importante cuando yo hago filantropía, independiente con qué razón la haga, si más estratégica o caridad, es el ser humano de por medio. No tenemos que olvidar que lo más importante en toda acción que hagamos es ese ser humano. Está muy bueno.
Y van a haber varios conceptos que está bueno porque hay que democratizarlos, ¿no? Un poco. Total. Entonces, cuando vos hablas de filantropía estratégica, ¿a qué te referís? Me gusta lo que acabas de decir, muchos conceptos para democratizar. Y la importancia no es el concepto, es la acción. Porque Ok. cada vez van a salir más definiciones. Cuando hablamos de filantropía estratégica o venture philanthropy, básicamente lo que estamos diciendo es hagámoslo de manera mucho más disciplinada, ¿sí? Logremos que esos recursos que destinamos generen un impacto, generen una transformación social o ambiental. Entonces, ¿de qué manera yo entrego esos recursos? Pero no es simplemente girar el cheque, sino cómo acompañamos a esa organización y cómo logro hacer una medición y una gestión adecuada de esos recursos que estoy entregando, tanto financieros como no financieros. Entonces, a eso se resume la filantropía estratégica, es dar unos recursos de manera mucho más sistémica, más metódica, más rigurosa. ¿Para qué? Para que se genere una transformación, para que se genere un impacto en las organizaciones y en las comunidades o en las acciones ambientales que estoy incidiendo. Está muy bueno y gracias por compartirlo. ¿Y a vos te parece que en Latinoamérica sucede esta filantropía estratégica? Sucede. ¿Hay casos que vos tengas a mano como Hay para casos muy compartir? bonitos. Digamos, el otro día leí un artículo que decían, bueno, tenemos que inspirarnos más, muchos artículos que dicen, tenemos que inspirarnos más en la filantropía de Estados Unidos, tenemos que mostrar esto. Es un contexto diferente el latinoamericano con el norteamericano. Claro, En claro. América Latina tenemos grandes filántropos. A diferencia, digamos, que no tenemos el libro de oro como lo tienen los estadounidenses, sí tenemos filántropos y quizás por nuestra misma religión, siempre es algo que hemos hablado con unos colegas míos de tiempo atrás, la manera como tú como filántropo cuentas esas acciones, a veces son muy silenciosas. Y yo te decía al inicio de este podcast que una de las personas que me inspiró fue mi suegro, él fue un filántropo totalmente silencioso. Pocas Eso. personas, o las debidas personas, quizás no las pocas, las debidas personas, supieron lo que él hizo, pero él no tenía que estar saliendo en Forbes como el mejor filántropo, y eso es lo que nos Exacto. pasa como latinoamericanos. Entonces yo el otro día leía un artículo que decían, por fin llegó Mackenzie Scott, ojalá más mujeres en Latinoamérica se inspiren a hacer lo que ella hizo, se inspiren. Y yo decía, hay tantas mujeres haciéndolo que de manera silenciosa en América Latina lo están haciendo. Hay un tema de cultura, hay un tema de religión, hay un tema, por supuesto, de seguridad que la gente no quiere contar. A mí me duele mucho cuando dicen, es que hace filantropía para evadir impuestos. No, yo creo que el verdadero filántropo, y volviendo a mi mensaje anterior, lo hace de corazón. Por supuesto, hay gente que se aprovecha de eso, maravilloso, porque al final están beneficiando a otros. Pero yo siento que la gran mayoría sí lo hace porque quiere colaborar, y más ahora pospandemia. La pospandemia nos ha mostrado que no podemos seguir el mismo mundo. La escasez que estamos viendo cada vez ahora con la guerra absurda que está pasando con Rusia hacia Ucrania y otros países es, venga, hay una escasez de alimentos que no es que ocurra entre dos, es una guerra de dos países, es una guerra que nos afecta a todos por igual. Entonces, la gente se le ha movido el corazón y cada vez quiere dar y quiere dar de una mejor manera. Entonces, yo sí veo una evolución de la filantropía en América Latina muy positiva. Está bueno. Y quiero pararme sobre esa experiencia puntual. Vos dijiste, aprendí mucho mencionaste dos referentes, ¿no? Mencionaste a tu suegro y otra persona. La Fundación Corona. La Fundación Corona. Mi experiencia por la Fundación Corona. ¿Qué fue lo que vos más aprendiste de tu suegro acerca de esa buena filantropía o esa buena práctica de la filantropía? La humildad y la perseverancia. Nunca puedes perder la humildad. El hecho que tú ayudes a tu prójimo no te hace ser más, te hace ser igual, te hace acercarte más, pero no te hace un ser superior. Y la perseverancia. Los cambios ocurren a largo plazo. Estamos en un mundo supremamente acelerado. Yo soy de personalidad acelerada, tú me conoces bien. Sí. Pero tenemos que perseverar, tenemos que ser resilientes. Tenemos que entender que los cambios hay que trabajarlos. Ayer lo hablábamos contigo los dos en el conversatorio que hicimos de aceleradoras, la importancia de acompañar a los emprendimientos, de darles un acompañamiento más a largo plazo, con una mirada de riesgo. A veces, y por eso me parece tan importante esa mirada del continuo y capital, en qué momento invierto, cómo invierto, pero no podemos volver todo con mirada de retorno financiero. Claro. Ese capital paciente, ese capital de riesgo que hoy día está tomando mucha fuerza, el concepto de capital catalítico,
tiene que jugar mucha fuerza, porque hay muchas poblaciones, muchos actores que necesitan de ese capital semilla para sacar adelante sus emprendimientos, sus organizaciones. Y por supuesto, hay organizaciones sociales que son supremamente valiosas para la sociedad y que no podemos pedirle retornos financieros y que nos toca apoyar. Para mí, humildad, perseverancia y resiliencia siempre deben estar presentes en cualquier acción que yo haga para generar impacto. Gracias por compartirlo, porque me parece solo una experiencia personal, pero me parece que ilumina mucho el camino. Hablaste de capital catalítico, ¿no? ¿Qué es el capital catalítico? ¿Cómo podemos hacerlo para mover? Y estoy como casi en una masterclass, pero me quiero llevar todas las respuestas posibles en este rango que tenemos de tiempo. Todavía, te decía yo algo muy interesante. Yo decía, yo no me quiero sesgar en el concepto. Hay miles de definiciones. Hoy precisamente decía que venía tarde a una reunión porque tuvimos como equipo un Latin Saberes que llamamos internamente de revisar esas definiciones de capital catalítico. Y todavía hay una definición del GIN, otra que utilizan otras fundaciones, otra del C3, que es este consorcio creado entre MacArthur, Rockefeller y Omidyar. Pero básicamente para ponértelo es un capital de riesgo, es un capital que está dispuesto a acompañar de manera paciente, de manera de asumir riesgos, ya sea, y hablábamos de 3 elementos, ya sea el momento de capital semilla, el momento de escalar o darle sostenibilidad a un emprendimiento. Todavía está la discusión si debe siempre tener retorno financiero o no. Entonces, ¿de qué tanto unas donaciones, digamos, con otros instrumentos financieros se puede volver capital catalítico? Está en discusión y es algo que precisamente este consorcio que te contaba por estas 3 organizaciones estadounidenses han querido cada vez afianzar más y han querido trabajar. Pero al final del día es dar capital paciente, que permita o darles capital semilla o a manera de escalar o darle sostenibilidad a un emprendimiento o a una organización. Fenomenal, gracias. Voy a mover un poquito más en el tiempo, ¿no? Hablaste un poquito de Fundación Corona después de la AFE, que es esta asociación de fundaciones y empresas. Como brevemente, ¿qué es lo que hace la AFE? Y así salto a la actualidad de Latimpacto. Bueno, la AFE, y digamos, yo no trabajo allá desde el 2017, o sea, ya hace 5 años, pero un poquito básicamente la razón de ser de AFE o de un CMF en México, un GDF en Argentina, o un GIF en Brasil, que somos pares, es básicamente aglutinar a las fundaciones familiares o empresariales, tienen el caso de CMF, reúne ONGs, pero más que en AFE, para darles mayor visibilidad, conectarlas, generar conocimiento, reunirlas. Ocurre mucho que la filantropía suele ser muy aislada, entonces todos queremos inventar la rueda, todos nos sentimos que llegamos, ahora que veo tu mapa atrás, yo voy a llegar a colonizar este territorio y somos como muy solos, ¿no? De poner la placa. Entonces acá no se trata de poner las placas ya, acá se trata de cómo uno fuerzas, cómo a uno conocimiento y trabajo en alianzas. Y eso es básicamente lo que busca la AFE, integrarnos más. Y fue la razón de crearse. 9 fundaciones en Colombia dijeron, oiga, no puede ser que solamente nos reunimos cuando hay una discusión de reforma tributaria o para hacer un estudio en particular. Tengamos una organización que nos aglutine y nos genere más cohesión. Y esa es la cohesión que necesitamos como filántropos, estar cada vez más unidos. Aquí decía, no hay senseis en los temas de impacto, no hay expertos. Entonces, ese aprendizaje entre pares es supremamente necesario y por eso yo soy una fiel creyente de las redes. Y eso es la incepción de Latimpacto, ¿verdad? No es la incepción. La incepción de Latimpacto en realidad es hace 17 años, el European Venture Philanthropy Association. Esa es la incepción. Nace en Europa por una persona que, digamos, estaba muy desilusionada de la forma como se generaba impacto en la filantropía, un financiero 100%, Doug Miller, que al ser veterano de la guerra venía ayudando por mucho tiempo a organizaciones en lo que fue la guerra de Vietnam, y un día fue a visitarla y a una de las organizaciones que venía apoyando y se dio cuenta que no estaba generando el impacto y que se requería darle mayor rigurosidad a la filantropía misma, ¿no? Porque cuando fue a pedir la rendición de cuentas al proyecto, el señor sacó fotos y la filantropía, cuando yo recibo recursos de un tercero para un proyecto social, no simplemente tengo que tener
la disciplina de ver como si fuese una inversión para mí, como organización receptora. Y esta organización receptora pues no tenía las cuentas, simplemente tomaba fotos y era un desorden como se hacía. Y él dijo, no, venga, esto hay que cambiarlo. Hay que meterle todo lo bueno de lo financiero a la filantropía. Entonces, se va de Camboya, él vivía en Londres, para Stanford, se entera este concepto de Venture Philanthropy y dice, vamos a crear algo que congregue esto, pero que además sea regional, y por eso es European, pero que además tenga esa visión del continuo de capital, entendiendo en qué momento pongo mi capital y bajo qué expectativa de retorno. Y es cuando crea el European Venture Philanthropy Association hace 17 años, hace 10 la red asiática, el Asian Venture Philanthropy Network, y en el 2017 conoce Doug Miller al exdirector, al representante del BID en Europa, Alejandro Álvarez, y él le dice, oiga, esto que usted tiene hay que llevarlo a otras regiones del mundo, a África y América Latina. Entonces Doug Miller, junto con Paul Qatar y Alejandro Álvarez, Doug Miller, fundador de EVPA, de EVPN, Paul Qatar había sido el director del Social Innovation Fund de Obama, y Alejandro Álvarez, como director como representante del BID en Europa, crean lo que hoy se llama el International Venture Philanthropy Association, IVPC. International Venture Philanthropy Center, perdón, IVPC. Y desde el IVPC se dan la tarea de crear, de decir, bueno, vamos a probar si hay apetito en los latinoamericanos y en los africanos de crear esto. Como directora yo de la AFC me acercan, me cuentan el concepto y me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque yo ya había hecho 2 publicaciones en América Latina con mis pares, que te mencionaba ahora, GIFE, GDF, SMFI y AFE, y también con el CEFIS, el Centro de la Universidad Adolfo Ibáñez. La Universidad de San Andrés también participó, pero nos veíamos para hacer la publicación y quedaba ahí. Y yo dije, oiga, qué interesante que hay un proyecto que nos va a articular y que va a complementar lo que ocurre en América Latina. En ese momento también estaba Wings, con un grupo latinoamericano, pero muy hacia la filantropía. Y me gustó mucho, Dani, que a veces cuando hablamos de filantropía o de impacto, la gente dice, eso le corresponde a una fundación. No, eso no le corresponde a una fundación. Todos los actores de la sociedad estamos llamados a generar un impacto. Llámese academia, llámese empresa, llámese family office, llámese fundación, llámese gobierno multilateral. Entonces, eso fue otro elemento que tienen las redes nuestras, es que son multisectoriales. Entonces, y cada uno trae un capital necesario para generar impacto, desde el capital humano, que es el más importante, capital intelectual y el capital financiero. Filantropía o inversión de impacto no se limita solamente a entregar recursos financieros. Y por eso es tan importante esa mezcla de 3 capitales, humano, intelectual y financiero. Está buenísima, y también conocer la historia, no conocía toda. Yo me imagino, el paralelismo que hacía era, cuando vos hablabas de la AFE, era un lugar que nos aglutine a todos. A eso me refería como con instancia de inception o instancia inicial, de decir, bueno, tiene que haber un lugar donde aglutine a filantropía estratégica, venture philanthropy en Latinoamérica, ¿no? Yo muchas veces en mi cabeza también, cuando conocí Latimpacto, que ahora vamos a hablar más, hacía la comparación con LAVCA, quizá, sí, ¿no? Con el Latin American Venture Capital Association, exacto, quizá desde ese lugar. Y pues, o sea, sí es una razón para nosotros, pero con otra mirada. Porque sí, totalmente. Pero aquí es todo el tema de gestión de impacto. Claro, totalmente. Y bueno, compartinos por favor a mí y a la audiencia acerca de Latimpacto, este sueño de Latimpacto, la actualidad y el futuro. Vale, sí, Latimpacto, entonces te digo, arrancamos con el due diligence, me conocen a mí, esto fue en 2017, septiembre, me invitan a trabajar, yo decido, ya llevaba 10 años en la AFE, volviendo a la historia personal, yo ya dije, bueno, ya son 10 años, Carolina no es AFE, AFE no es Carolina, tenemos que guardar independencia y tenemos que soltar, las organizaciones no son nuestras. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un pare, me voy a ir para 40 años, entonces como que todo se vino, y me voy para el Camino de Santiago. Y me iba para el Camino de Santiago, y Alejandro me dijo, ¿cuál Camino de Santiago? Acompáñenme en esto. Alejandro Álvarez es español, y me dijo, no, venga, hagamos este camino juntos. Y fue una linda invitación. Inicialmente arranqué por 6 meses con el due diligence, fuimos avanzando,
siempre con generosidad a ver qué pasa, con los recursos de Doc Miller, un filántropo también silencioso, no aparece entre los grandes filántropos, pero es un hombre admirable en la forma como sin conocer América Latina, le ha invertido a la generación de esta red. Y finalmente, luego de un trabajo arduo, creamos un steering committee y en abril del 2020 decidimos ya establecer legalmente Latimpacto. Latimpacto entonces hoy día tiene 2 años larguitos. Tenemos un equipo maravilloso. Lo más lindo de Latimpacto es su equipo, un equipo basado en México, Brasil, Colombia y Chile, un equipo siempre con ganas de dar, con corazón latinoamericano, muy con potente. corazón de transformación. Es un equipo supremamente maravilloso y tenemos hoy, pues ustedes son uno de nuestros miembros y grandes aliados. Impact Latam, tenemos 148 miembros en este momento, Wow. todos dispuestos a cambiar realidades, a conocer más, a conectarse mejor con este ecosistema. Y básicamente lo que hacemos es que esos actores tengan más conocimiento, más conexiones, para que el capital que desplieguen genere mayor impacto. Está buenísimo. Y te quiero preguntar un poquito, 149 miembros, ¿no? Digo, y todas las acciones que hacen. ¿Cuáles son los proyectos actuales y futuros de Latimpacto? Digamos, ¿qué es lo que se viene de cara a, me imagino, seguir creciendo, robusteciendo? ¿De qué manera lo hacen? Sí. Esto es un proyecto que hasta ahora es un bebé. O sea, por más de que tenga un número considerable de actores, es un bebé. Yo diría que ni siquiera hemos llegado a la etapa de niñez. Estamos todavía consolidándonos, aprendiendo a caminar, aprendiendo a saber caminar, con caídas, con éxitos. ¿Y qué se viene? Seguir fortaleciendo nuestras acciones para que esos recursos se desplieguen de manera más estratégica. ¿Cómo lo hacemos? Como te decía, generando conocimiento y conexiones. En temas de conocimiento, con muchos temas innovadores, fortaleciendo esos conceptos que tú decías ahora, democratizar esos conceptos, capital catalítico, blended finance, finanzas innovadoras, cómo utilizar deuda en un proyecto filantrópico, cómo utilizar capital mezanine, equity, todos esos instrumentos, cómo dar un apoyo no financiero mucho más adecuado. Tenemos un toolkit que hicimos de la alianza con Red de Impacto. Estamos avanzando ahora en un nuevo toolkit en tema de finanzas innovadoras, porque son 3 los ejes que yo te mencionaba: finanzas innovadoras, apoyo no financiero y gestión y medición de impacto. Entonces, todo el conocimiento va en esos 3 pilares para fortalecerlo, y esto acompañado de conexiones de actores. Digamos, solemos como latinoamericanos irnos a Estados Unidos o a Europa a conocer qué está pasando en temas de filantropía. Claro. Pero en América Latina el capital es inmenso. Y precisamente por lo que hablábamos al inicio, como no somos tan el libro dorado de la filantropía, ni somos tan bulleros, ni nos queremos destacar, hay acciones que ocurren en la periferia y que hay que atraer y que hay que acercar, ¿sí? Entonces eso hacemos, conectar mucho esa periferia con otros actores, que se impulsen nuevas acciones, nuevos fondos colectivos, trabajar más en alianza, acompañar en esa formación de teorías de cambio. La gente te dice mucho, no, yo quiero indicadores, y cuando uno le pregunta, bueno, ¿tienes una teoría de cambio? No. Entonces, ¿cómo enseñar un poquito para atrás y lentamente? Entonces, conocimiento en esos 3 pilares, conexiones, y tenemos las comunidades de impacto, que son un zoom a determinadas temáticas de interés particular, tanto para la región como para nuestros miembros. Una de ellas es la iniciativa de impacto corporativo, donde queremos apoyar a empresas a que entiendan que la gestión de impacto es transversal, no que aquí están los ESG y por aquí está la inversión de impacto y por acá está la filantropía con la fundación, sino como todo es integral y cómo hay esa mirada, esa comprensión mucho más general y estratégica. Entonces, la iniciativa de impacto corporativo, la iniciativa de acción climática y conservación, entender cómo empiezo a desplegar fondos hacia la acción climática de manera mucho más estratégica, uniéndonos. Hemos encontrado, por ejemplo, tenemos una mesa de Amazonía que estamos trabajando de la mano con Wings, gracias a los recursos de la Unión Europea, donde hay tantos proyectos en la Amazonía, y la Amazonía la gente suele relacionarla con Brasil. Es que la Amazonía son 9 países de nuestra región. Y ocurren cosas maravillosas. Entonces, ¿cómo articulamos esa mesa Amazonía? Entonces, iniciativa de impacto corporativo, acción climática y conservación, todo el tema de género, y lo estamos haciendo con mujer migrante.
Creemos que hay un potencial inmenso para esas mujeres migrantes. Y la otra es todo el tema de primera infancia. ¿Cómo logramos acercar esta cantidad de recursos que hoy día no están en la filantropía, a apoyarlos a que se involucren en temas de primera infancia y a generar mayor impacto con eso? Fenomenal. Y tremendo desafío, ¿no? Para Muchos generar desafíos. todo eso, aún con un Muchos equipo desafíos. y todo, ¿no? Uf. Quiero hacer las últimas dos preguntas. Una es, entendiendo todo lo que decís, y Latinoamérica y demás, los estallidos sociales, Colombia, Chile, ¿cómo ves el rol de organizaciones como con Latimpacto en estos contextos de Latinoamérica cambiantes, difíciles, etcétera, etcétera? Yo te decía ahora que la humildad, la perseverancia y la resiliencia. Y nosotros como filántropos y como le apostamos y estamos convencidos de la generación de impactos del sector privado, no podemos decaer por las circunstancias políticas. Creo que estos estallidos sociales nos llaman a repensarnos. Nada está terminado, no hay producto terminado aquí. Entonces, más bien es podernos repensar, evitar esa fuga de capitales que ocurre, que no podemos evitarla como la economía Claro. es así, pero cómo logramos que los capitales que permanezcan generen mayor impacto. Entonces, es un llamado para repensarnos, es un llamado para revisar qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer mejor y qué estamos haciendo bien para mejorar y escalar. Fenomenal. Y por último, last but not least, si tenés algún libro, serie, película que te haya influido mucho en el último tiempo, quizá referido a este tema, quizá no, que quieras compartir con la audiencia, nosotros lo vamos a dejar luego en los extended links en el episodio para que la audiencia lo pueda tomar de ahí. Quizá los que se Sí, te a vengan a la mí me cabeza. gusta un libro mucho y que aparte de lo que te he contado un poquito de mi paso por la AFE, de lo que estoy acá en Latimpacto, lo que me proyecto yo como persona también, es Letting Go. Y es un poquito, a veces queremos tener el control de lo que hacemos desde la filantropía, me siento sí, el gran filántropo, el gran cambiador, por lo general son gente privilegiada y lo que este libro, digamos, nos cuenta es un poquito de si mi decisión es cambiar la realidad de otros, pues dejémoslo vivir y soltemos. La filantropía también suele ser muy jerárquica. Entonces yo creo Claro, que aquí claro. es un poquito, nos cambia la mirada, es donde hacemos ese breaking point. Y me gusta mucho porque te lleva a muchas reflexiones y a entender que nunca hay producto terminado en filantropía y que nunca el querer mantener el control en lugar de favorecerte te genera, te quita poder. Es un libro que fue publicado hace un año y me ha gustado, me ha marcado porque me Mirá, he identificado. no lo Letting Go. conocía. Después voy a buscar bien el autor, interesante. Bueno, Eh, regalo hay, prometido para cuando nos veamos. Sí, no, muy interesante. Aparte, incluso yo veo también, ¿no? Muchos filántropos y empresarios que quieren tener su propia fundación, que termina siendo una dinámica del propio ego muchas veces. De poner la plata, y no es Y eso. es un tema porque nos genera impacto, que es lo que queremos, ese cambio, movimiento. Bien, Caro, fue una gran conversación. Para aquellos que te quieran escribir, que te quieran contactar a vos, al equipo de Latimpacto, ¿dónde pueden escribirles, dónde pueden ubicarles? Mira, siempre, lo más lindo del equipo es que siempre estamos abiertos. Los invito a nuestra página web, www.latimpacto.org, seguirnos por redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter y también me pueden seguir por LinkedIn, María Carolina Suárez Bisbal. Tengo muchas homónimas como Carolina Suárez o María Suárez. Claro, Entonces toca poner el nombre el completo, María nombre Carolina completo. Suárez Bisbal, y felices de poder conectar con más actores y te felicito por este espacio, que es de reflexión. A veces Gracias. queremos como que todo sea muy académico y no, a veces necesitamos espacio para reflexionar y para pensarnos. Y espero haber dado con esas palabras alguna semillita a quienes vienen y que los micrófonos siempre estarán abiertos así no estemos en este podcast y sé que tú lo compartes igual que yo, que siempre estamos abiertos para escuchar, para compartir y para siempre mejorar. Sin dudas es así, Caro. Muchísimas gracias. También, como dice Carolina, es María Carolina Suárez Bisbal con B corta, por las dudas. De corta la primera. B corta la primera, en LinkedIn, ahí pueden contactarle. Gracias, Caro, por tu tiempo, por compartir tu historia, tu aprendizaje. Y bueno, ciertamente no será la última vez que conversemos. Gracias a todos y cada uno de ustedes por escucharnos.
Los invito, como siempre, a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co y a poder acceder a información, beneficios y mucho más. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos para mejorar. Así que, como siempre, y donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co